Muy bien, hoy nos acompaña alguien muy conocido y muy querido, muy allegado a nuestro colegio, que es Selmira Motini de Rey, médica pediatra, profesora ordinaria de la Pontificia Universidad Católica Argentina, vicepresidente del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la Universidad Católica, docente del Magíster de Ética Biomédica en la Facultad de Ciencias Médicas. Está casada, tiene 5 hijos y 18 nietos. Muchísimas gracias, Elvira, por estar hoy con nosotros. Hola. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, autoridades del colegio, Estelita y demás por la invitación. Es un gusto enorme volver a encontrarme con padres del Colegio del Buen Aire con un tema un tanto complicado, que es ideología de género versus ciencia. Este fue el título original de la ponencia. Ustedes dirán, ¿qué está diciendo? ¿Por qué título original? Y porque yo me iba a centrar específicamente en este aspecto. Y después Estelita me decía, no, hay que contextualizarlo, y me agregaba cosas, con lo cual, bueno, qué difícil en un tiempo acotado abordar tantos aspectos de esto de la ideología de género. Se puede, todo se puede, haciéndolo breve. Entonces, fíjense, yo hice esta especie de punteo de lo que vamos a hablar. Desde ya que, si se fijan, empecemos por el proyecto de modificación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral, género, perspectiva o ideología, uno se puede preguntar, raíces filosóficas y socioculturales, esto fue uno de los pedidos de Estelita, pero bueno. Presupuestos básicos de la ideología de género, estrategias de penetración, perspectiva personalista, aval científico, cómo responder al embate de esta ideología, de esto que se está presentando. Como ven, esto es para un curso, no para una charla. Soy consciente de eso. Por eso es que yo voy a pasar rápidamente algunas diapositivas para entrar en lo que me interesa que a ustedes les quede claro, que son los presupuestos básicos de la ideología de género y la perspectiva personalista y el aval científico de la misma. En realidad, el nudo que a mí me interesa ver con ustedes es eso. Lo otro, bueno, son pedidos. Lo tengo que hacer. Fíjense, el proyecto de modificación de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral. Esta ley fue sancionada en el 2006, todos lo saben. Tiene 16 años esa ley. A partir de esa ley se sancionaron también o se dispusieron los lineamientos curriculares básicos para la educación sexual integral, consensuada por el Consejo Federal de Educación. Consejo Federal de Educación son todos los ministros de educación de las distintas provincias. 2008. Vale la pena recordar lo que pasó ahí. En el 2006, un artículo de la ley decía que se tenían que definir los lineamientos curriculares básicos de educación sexual en 180 días. En vez de hacerse en 180 días, se tardó más de un año largo. ¿Por qué? Y porque se había dispuesto una comisión para que delineara estos lineamientos, y cuando los tenían delineados se mandaban a distintos estamentos y la Conferencia Episcopal Argentina se los vetaba permanentemente. Y fueron sancionados con 2 despachos, uno de mayoría y uno de minoría. Se pueden imaginar quién firmó lo de minoría. Es decir, venimos mal desde el comienzo. Esto es lo que quiero decir de alguna manera.
¿De dónde sale este proyecto de modificación de la ley? La ley no es una maravilla ni mucho menos, pero tiene dos articulitos que costaron mucho ponerlos y que de alguna manera nos dan un poquito de aire. El artículo 5, que dice que los lineamientos curriculares se pueden adaptar a las convicciones de los miembros de la comunidad educativa. Fíjense, interesante, se habla de comunidad educativa. Todos sabemos que una comunidad educativa, o los miembros de la comunidad educativa, son los directivos, los docentes, los padres y los alumnos. Es decir, es una forma de tener en cuenta a las familias, a los padres. Esto se trata de eliminar hoy, ya no se quiere que esté. Y en la ley esta 26.150, en el artículo 9, dice que se deben hacer una serie de talleres para la capacitación y formación de padres. Son los dos únicos momentos que se habla de la familia, ¿eh? No se crean que en la ley eso también se elimina. ¿De dónde sale este proyecto de modificación? Y después del 8 de agosto, que se perdió en el Congreso de la Nación, por parte de nuestra contra, digamos, la batalla del aborto, y bueno, vino un empate muy fuerte con el tema de educación sexual. La realidad es que en casi todas las presentaciones en diputados y en senadores había un cierto acuerdo de que se necesitaba la educación sexual. Lo que pasa es que cada uno la entiende de una manera diferente, lo de la educación sexual. Ese es el punto. Y entonces hubo un grupo de diputados, de diputadas, estas son las mujeres las que están liderando, que hicieron este proyecto de modificación. Y que aparentemente este proyecto de modificación se va a votar inmediatamente después del presupuesto nacional, que se trata el 24 de octubre, sobre tablas. Yo no puedo entrar a contarles todo esto de la ley porque les vuelvo a decir de que me interesa entrar en otro mundo. Pero tengan en cuenta que este proyecto, a partir de esto, se adoctrina a niños y adolescentes a través de una ideología. Porque está expresamente puesto que todo se tiene que dictar a partir de ellos hablan de perspectiva de género. Y teniendo en cuenta las leyes votadas posteriormente a la del 2006, y sobre todo dos leyes importantísimas votadas después del 2006, que las voy a nombrar, que es la ley de matrimonio de personas del mismo sexo y la ley de perspectiva de género, que esa es la más destructiva de todo. Entonces, adoctrinamiento de los niños vulnera el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. Este es un derecho que está reconocido por la Constitución Nacional y por los tratados internacionales. Ataca la libertad de conciencia y se propone que sea una ley de orden público. Esto significa que la tienen que acatar las provincias, por lo cual vulnera el derecho de las provincias. Junto con eso, al que le interesa más sobre esto, Estelita Sarasola tiene un PDF que ella misma me mandó y que está circulando y demás, donde es un cuadro comparativo de la ley 26.150 y de las correcciones que se estarían implementando, o las modificaciones que se estarían implementando. El que le interesa se lo pide y lo puede profundizar. Perspectiva o ideología. Acá también, la Conferencia Episcopal Argentina, por lo menos 3, creo que son 4 o 5, pero 3 seguro, comisiones episcopales, la de salud, la de educación y la de laicos y familia, y creo que se suma alguna, sacaron ayer un manifiesto, una declaración mostrando la diferencia entre la perspectiva y la ideología. Estelita lo tiene, se lo acabo de dar, se los manda por mail al que le interesa, porque les vuelvo a decir, no puedo entrar en esto. Yo me voy a dedicar a mostrarles a ustedes qué es una ideología. Definición de Giovanni Sartori. ¿Qué es? Es un sistema de ideas, de ideales y de ideas transformados en creencias.
Esta transformación implica que las ideas ya no son pensadas, sino en concreto creídas, lo que implica que se convierten en ideas congeladas e intocables que salen de la cabeza para pasar de boca en boca sin que nadie las vuelva a pensar. En suma, las ideas transformadas en creencias son ideas fijas, objetos de fe y ya no de reflexión. Es todo un sistema que se arma porque se arma y que nadie puede decir el porqué de cada una de esas cosas. Este es Juan Varela, que da otra definición, dice: ideología, un pensamiento sociopolítico completo que opera como un sistema cerrado de creencias y cuyo fin principal es conseguir la uniformidad de una doctrina única que establezca pautas de comportamiento universal, logro de un nuevo orden mundial. Cumpliendo el pedido, raíces filosóficas, lo paso rapidísimo, porque esto da para toda una charla. Hegel es el que pone esto de la tesis, antítesis y síntesis, del que se agarra Carlos Marx para hablar de la tesis, antítesis y síntesis, ricos, pobres, sociedad sin clases. Enfrentar los ricos con los pobres para lograr la sociedad sin clases. Engels, Federico Engels, marxista también. Este es importantísimo en esta ideología de género, y por eso les puse este texto. El primer antagonismo de clases de la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer, unidos en matrimonio monógamo, y la primera opresión de una clase por otra con la del sexo femenino por el masculino. No es tan importante la lucha o el enfrentamiento de ricos y pobres. Lo importante acá es el enfrentamiento varón-mujer. Sociocultural, Margaret Sanger, promotora de la liberación sexual de la mujer, fundadora de la IPPF, feministas de tercera generación, por decir algo. Acá habría que hablar de los distintos momentos del feminismo. Imposible, además no me interesa hablar de eso hoy. Simone de Beauvoir, la maternidad es contraria a la realización femenina. Simone de Beauvoir dice: no se nace mujer, se hace mujer. El libro famoso, El segundo sexo. William Reich y Marcuse sostienen que la verdadera revolución es la sexual. Combaten la institución represiva por autonomía, la familia. Promueven liberal a la sexualidad de la procreación. Este personaje, Alfred Kinsey, el informe Kinsey, todos alguna vez oyeron hablar alguna cosita de eso. Él hace un informe sobre el comportamiento sexual de los varones, que sale en 1948, y el comportamiento sexual de las mujeres en 1952. Y llega a la conclusión que la homosexualidad, las relaciones prematrimoniales, las relaciones fuera del matrimonio, son habituales y que están tapadas por normas convencionales. Saben que todo este informe se demostró que era científicamente inválido, pero más que inválido. Lo que se ha ido logrando en la cultura son sucesivas rupturas. ¿Entre qué? Entre sexualidad, procreación y amor. Sexualidad, que lo podemos entender como actividad sexual, relaciones sexuales, procreación y amor. La ruptura de 1960 entre sexualidad y procreación surge cuando se presenta en sociedad el 4 de mayo de 1960 la píldora anticonceptiva y se masifica la anticoncepción. Por primera vez en la historia, masas enteras pueden tener relaciones sexuales eliminando la procreación. Ruptura entre sexualidad y amor. Relaciones sexuales sin relacionalidad. Sexo libre ha existido toda la vida. Prostitución ha existido toda la vida. ¿Cuál es la diferencia con lo que pasa hoy? La convalidación social de todo. Sexualidad y vida. Ruptura entre sexualidad y vida. Tener vida sin sexualidad, sin relaciones sexuales. ¿Y esto qué es? Fertilización asistida. Homóloga, heteróloga, todas las cosas que están pasando.
Esto ya lleva muchos años, también es de la década del 80. Louise Brown, primer bebé de probeta. La nueva, ¿cuál es? La ruptura entre maternidad y gestación, ser madre sin gestar. ¿Y esto qué es? Alquiler de úteros. Se habla muchísimo de esto. ¿Y cómo se habla? Fíjense en los eufemismos que se emplean. Maternidad subrogada se decía hasta hace un tiempo. ¿Ahora de qué se habla? Maternidad solidaria. Mucho más linda. En este contexto florece la ideología de género, obvio. Y la ideología de género hace un manejo muy particular del lenguaje, hay una batalla semántica. Acuérdense del dicho de Benedicto XVI, lo que signa la cultura del fin del siglo XX es el relativismo. Y el arma más poderosa que tiene el relativismo es la ambigüedad del lenguaje. Con una misma palabra se quieren decir 18 cosas. Por supuesto que el PDF de esto lo tienen, Estelita se los manda, así que no se preocupen. Entonces abundan los eufemismos, abundan los nuevos términos. La verdad que hoy hay que leer las cosas y los documentos que se mandan desde el gobierno y demás con el diccionario en la mano. Y además, si se fijan, les dan el glosario siempre atrás de qué quiere decir cada cosa. Porque se inventan todos los días nuevos términos. Redefiniciones, repeticiones, machaconamente se repiten algunas cosas y se van absorbiendo por ósmosis y hostigamientos. Está lleno de malas palabras. ¿A qué me refiero con malas palabras? Y hay de palabras que se les ha dado una connotación determinada. Lo vamos a ir viendo. Vamos a lo que más me interesa. Ideología de género, presupuestos básicos de la ideología de género. El presupuesto más importante es la diferenciación entre sexo y género. Se habla de sexo por un lado, de género por otro. La no coincidencia entre sexo y género. Y la variabilidad a lo largo del tiempo, es decir, el género fluido. Cómo se puede ir pasando de una cosa a otra y demás. Nada estático, todo fluye. He puesto varias filminas de este documento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Presidencia de la Nación que salió hace 2 o 3 meses. Porque es bien representativo. A veces las imágenes es mucho mejor que todo lo que yo les pueda decir. Fíjense, dice, ¿qué es el sexo? Los rasgos fisiológicos y biológicos. Cultural, rasgos biológicos y fisiológicos. Eso no es cultural, eso realmente uno lo ve, ¿o no? Es una realidad biológica. Pero fíjense que ahí también le dice, es cultural porque se asigna, sexo asignado. Es cierto que se asigna determinado sexo, pero no se asigna porque sí, por capricho, se asigna frente a determinada realidad. No sé si se entiende lo que les estoy diciendo. Género. Y el género es una construcción social, cultural e histórica. El núcleo más importante de la perspectiva de género devenida ideología de género es la negación de la diferencia sexual como constitutivo de la persona. Este es el núcleo, por eso me parecía que lo más importante es mostrarles esto. Lo biológico es irrelevante. Que yo tenga genitales femeninos o masculinos, pinta de mujer o no, eso es absolutamente irrelevante. La cultura configura lo femenino y lo masculino. Esto es lo que ellos dicen. La diferencia varón-mujer no es algo dado, natural, sino que responde a un estereotipo. Esta es una de las caballitos de batalla, lo de los estereotipos. Algo rígido, determinado por la cultura. La diferencia sexual es reemplazada por las diversidades sexuales. Y hoy permanentemente se habla de diversidades sexuales, no de varón-mujer, diversidades sexuales. ¿Hasta ahí se sigue?
Según la perspectiva de género, devenida ideología, cada uno se construye según sus deseos sin condicionamientos biológicos ni culturales. Porque lo que hay es una sexualidad polimorfa. Para lograrlo, para lograr construirse, hay que deconstruir, desarticular lo que hasta ahora se consideraba natural. Sobre todo, ¿dónde hay que hacer la deconstrucción? En la cabeza de cada uno. Como para mostrarles, en síntesis, lo que yo acabo de decirles, está este texto de Judith Butler, feminista de género a ultranza, ya de tercera o cuarta generación, que dice: el género es una construcción cultural radicalmente independiente del sexo. El género mismo viene a ser un artificio libre de ataduras. En consecuencia, hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino. Mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Es decir, el cuerpo es irrelevante. Cada uno según lo que se siente y lo que se desea. ¿Hasta ahí se sigue? Es difícil esto, pero ¿me sigue? Implicancias en el concepto de persona. Y la verdad es que se está poniendo sobre la mesa, se está proponiendo una antropología dualista. La antropología personalista que vamos a ver ahora, que nosotros avalamos, la persona entendida como una unidad sustancial de cuerpo y espíritu, acá está partida en dos. Partida en dos, en una esfera superior que es pura libertad, que se construye la sexualidad para su autosatisfacción y construye su género como se le canta. Y un cuerpo que no está integrado a la persona y que se puede configurar según los propios deseos. Si ese cuerpo que me tocó, que tengo, no responde a lo que yo me siento o a lo que yo deseo, y bueno, lo configuro como a mí me gusta. Esto es lo que se está proponiendo. Implicancias en el concepto de familia. El matrimonio se funda en la diferencia sexual y su complementariedad constitutiva que une amor y vida, que es la base de la familia. Al invalidar la diferencia sexual, desaparece el fundamento del matrimonio y la estructura constitutiva de la familia. Culmina la introducción en la sociedad de la ideología de género a través de dos leyes. Como les dije hace un ratito. La ley del matrimonio de personas del mismo sexo, mal llamado igualitario. Fíjese, esto es otro eufemismo, igualitario, qué lindo, todos igual, ¿no? Personas del mismo sexo, del 2010. Y la ley de identidad de género, que esto le vamos a dedicar un poquito para que vean de qué se trata esta ley de identidad de género. Que en la Argentina se sancionó en el 2012 y la enorme mayoría de la sociedad ni se enteró. Ni siquiera se discutió. En los países del primer mundo, cada vez que se ha intentado o que se ha llegado a sancionar, se han hecho montones de debates y demás, poniendo requisitos para aplicar lo que ellos denominan la identidad de género. Identidad de género es la vivencia, fíjense, ¿qué es la identidad de género? Según la ideología de género. La vivencia interna individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento de nacimiento. Yo podría decir con el sexo biológico, porque asignado al momento de nacimiento, como si fuera un capricho la asignación. ¿Se entiende o no? Es la primera vez que se legisla un sentimiento. Según lo que ese se siente, y bueno, puede coincidir o no con lo que le tocó.
Y entonces cuando se habla de identidad de género, se habla de cisgénero y de transgénero. ¿Qué es esto? Porque por eso yo les digo, hay que estar con el glosario al lado. ¿A qué se llama cisgénero? Todos nosotros somos cisgénero. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que nos tocó ser varón o ser mujer y nos sentimos varón o mujer, así de sencillo. Que hay armonía entre lo que nos tocó, lo que nos sentimos y lo que nos desarrollamos. Y por otro lado están los transgéneros. ¿Y qué son los transgéneros? Los que les tocó, ellos dicen que les asignaron, pero les asignaron en función de algo. Les fue dado un cuerpo masculino o femenino, pero no se sienten en correspondencia con ese cuerpo femenino masculino. Ese es el transgénero. Y dentro de los transgéneros, fíjense, tienen los travestis, los transexuales, los transgéneros, sé yo, un montón de cosas. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. Fíjense qué lindo lo que les están proponiendo. Esto es para... Fíjense, identidad de género, cisgénero, transgénero, femenino, masculino, queer. Se habla mucho de queer. ¿Qué es eso de queer? Queer es raros, que no se ubican en ningún lugar. Expresión de género, cómo se manifiestan, femenina, masculina, andrógino. ¿Qué es andrógino? Qué sé yo, una especie de unisex. Orientación sexual, lesbiano, gay, bisexual, pansexual, heterosexual. ¿No les llama la atención que los heterosexuales, que la inmensa mayoría de la sociedad, están en el 5º lugar? Lesbiano, gay, bisexual, pansexual. Pansexual, ¿qué es pansexual? Porque gay y lesbiano, mujeres que tienen su tendencia sexual dirigida hacia su propio sexo, que se excitan con mujeres, dicho así fácilmente. Mujeres con mujeres, gay, varones con varones, bisexual, y bueno, que juegan en los dos. Binorma, decían en una época. Bueno, binorma. Lleno hoy, porque son modas. Ojo con esto. Y ojo con los jóvenes. Me tiene preocupadísima esto de la bisexualidad. Pansexual, ¿y qué es pansexual? Y bueno, que se excita, qué sé yo, ahí entra el bestialismo, por ejemplo, cualquier cosa. Todas las perversiones sexuales. Por supuesto que si yo hablo de perversiones sexuales me denuncian en el INADI. Ya me denunciaron, así que no me importa nada. Y por último, heterosexuales. ¿Qué es heterosexual? El varón que se siente atraído por una mujer y la mujer que se siente atraída por un varón. Ahora uno podría decir, ¿pero qué les pasa? Que lo ponen en 5º lugar. Y es el menos libre de todos. Es el que está encorsetado. El que no se ha animado a romper, a deconstruir. En la mentalidad esta es así. Cosa que es una cosa grosa. Y fíjense cómo ponen sexo. Ni siquiera ponen sexo femenino, masculino, ponen hembra o macho. Hembra o macho. Esto, yo lo puse a propósito a esta filmina porque es un documento oficial, Expresión de género, en esa misma, fíjense, es la forma en que las personas se manifiestan su género a través del nombre, la vestimenta, el comportamiento, los intereses. Expresión de género, por supuesto que hay una expresión de género, cómo se expresan las mujeres, cómo se expresan los varones y cómo cambia la expresión de género según los momentos, según las culturas. Por supuesto, esto nadie lo niega. Orientación sexual. Y acá en orientación sexual lo mismo.
les ponen homosexual, heterosexual, bisexual, todas las distintas posibilidades. Esto es lo que nos están proponiendo. Que cada uno se construya según sus deseos, que cada uno se construya según quiera, según lo sienta. Antropología personalista y el aval científico de la antropología personalista. Porque esto hay algo que no nos termina de cerrar, ¿o no? Pero entonces, si esto no nos gusta, nosotros tenemos que tener muy claro qué es lo que sí. Por eso me parecía importante abordarlo. Hacemos la definición de persona como una unidad sustancial de cuerpo y alma. No puede existir la persona si el cuerpo y el alma no están juntas. Cuando se produce la separación del cuerpo y el alma, el cuerpo se convierte en un cadáver. Ya no hay persona. El cuerpo es importantísimo, es parte constitutiva de la persona, no es algo que un adorno, un juguete, que yo lo manipulo y que hago lo que quiero con él. El cuerpo es principio de encarnación. El alma se encarna en el cuerpo. Es principio de identificación, se identifica a la persona justamente a través de su cuerpo. Es principio de comunicación, es medio de intervención. Intervenimos en el mundo en todos los aspectos a través del cuerpo. Es constitutivo de la persona, es importantísimo. Y es un límite, por supuesto que es un límite. Un límite temporal, un límite espacial, y sí, somos seres limitados. Es una mala palabra hablar de límites hoy, nadie acepta el límite. Justamente cada uno quiere ser lo que se sueña. Y el cuerpo es un límite, obvio que es un límite. La diferencia sexual, ser varón o ser mujer, es ineludible. No se puede no ser varón o mujer. Es originario. ¿Desde qué momento se es varón o mujer? Es lo obvio lo que estoy diciendo, pero yo creo que vale la pena refrescarlo. Obvio, ¿para qué? Para afirmar lo obvio. ¿Desde qué momento se es varón o mujer? Desde el mismo momento que comienza la vida. ¿Y en qué momento comienza la vida? Pregunto. En la concepción, todo les gusta la concepción, me parece bárbaro, pero desde lo biológico, ¿en qué momento comienza la vida? En la fecundación, barriga, concepción. Cada vez que hablen de comienzo de vida, siempre digan fecundación simultáneo coincidente con la concepción. ¿Por qué? Y porque en estas reformulaciones que se están haciendo, hoy se está ubicando la concepción ¿dónde? En la implantación. Con lo cual las cosas cambian muchísimo. Se es varón o se es mujer desde el mismo momento que comienza la vida, desde el momento de la fecundación. Y es permanente. Ser varón o ser mujer, a mí me tocó ser mujer, me haga lo que me haga, me opere lo que me opere, voy a seguir siendo una mujer. Todas las células de mi cuerpo son femeninas, todas las células de los señores que están acá son masculinas. Y esto es una patente indeleble desde el punto de vista biológico, imposible de cambiar. Yo muchas veces le digo a los chicos, hacían charlas y demás, si entrara por esa puerta un fantasma, alguien que tiene una sábana puesta, y yo no lo puedo hablar, no puedo tocar y tengo que saber si es varón o mujer. ¿Cómo hago? ¿Puedo? Y tengo que lograr ¿qué? Célula del fantasma. Un pedacito de uña, pelo, que escupa, orina, o que se pase un portaobjeto por la mucosa de la boca, no importa, células del fantasma. Y las células van a ser femeninas o masculinas, y esto no se puede cambiar. Es un límite, la diferencia sexual es un límite, y esta es la mala palabra. ¿Cuál es el límite? Mi límite, el límite que me tocó a mí fue ser mujer. En ninguna oportunidad yo voy a poder ser varón. Quizás pueda parecer varón, pero hay una diferencia grande entre ser y parecer. Es mi límite.
Lo que me han dado me limita, y sí, la persona es limitada y contingente. Esto hay que metérselo en la cabeza también. Pero es la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? ¿Dónde surge la oportunidad? ¿La oportunidad de qué, uno podría decir? La oportunidad de apertura y encuentro con el diferente. La oportunidad mía como mujer de apertura y encuentro con el diferente, que es el varón. Y hay que tener en cuenta que la feminidad se termina de armar y florecer y demás en presencia de una masculinidad y viceversa. Ambos importantísimos, cada uno con lo propio. Cuando se habla de todos estos temas, fíjense, y se habla de sexo, de sexualidad, genitalidad, rol sexual, identidad de género, orientación sexual, qué sé yo, de todo. Todo se pone en la misma bolsa. Y me parece que es importantísimo tener una cierta claridad del alcance de cada una de estas vocablos. Una cierta claridad. Yo largo así, después cada uno profundiza como puede o como quiere. Hay mucho material. Sexo. Cuando comienza la vida se hace la determinación sexual. Se determina el sexo de una persona. ¿Qué es lo que hace la determinación sexual? La célula masculina que fecunda el óvulo, es el espermatozoide que fecunda el óvulo. Y según la patente que se da en esa nueva célula, que sea XX o XY, y bueno, se pondrá en marcha la diferenciación sexual de varón o mujer. Y este es un proceso largo, el de la diferenciación sexual, que se da durante toda la etapa intraútero, antes del nacimiento, y que después va a continuar, por supuesto. Por supuesto que en esa diferenciación sexual puede haber alguna situación donde las cosas no se lleven a cabo de la manera adecuada. Podría llegar a ocurrir. Puede llegar a ocurrir que en el desarrollo del corazón, en vez de 4 cavidades, se desarrolle 3. Puede llegar a ocurrir que en vez de tener 5 dedos, tenga 6 o 3. En todo puede ocurrir. Puede llegar a ocurrir que tenga 3 riñones o no tenga riñón, qué sé yo. En esto lo mismo. Puede llegar a ocurrir que el proceso de diferenciación y haya algo que no esté bien. Y entonces se logra lo que se llaman los intersexos, que son personas cuyos cuerpos, cromosomas, órganos reproductivos y genitales no se encuadran anatómicamente dentro de los patrones sexuales que constituyen el sistema binario varón-mujer. Esta es la definición que ellos dan. Pero los médicos, ¿de qué hablamos? Sí, de genitalidad ambigua, por ejemplo, tantas cosas que pueden llegar a pasar, y sí pueden llegar a pasar. ¿Frecuente? No es tan frecuente, pero que pueden llegar a pasar. Y que es biológico, es una alteración biológica. Y pobre aquel que le tocó, obvio. Si se habla del sexo, fíjense, cuando se habla de sexo, uno se está refiriendo a los aspectos biológicos, varón-mujer. Y entonces hay todas determinadas categorías, el sexo cromosómico, lo que yo le decía, XX o XY, el sexo genético, más importante que el sexo cromosómico. ¿Por qué? Porque en los cromosomas están los genes. Y del despertar de determinados genes se va a dar toda esa diferenciación sexual. Por ejemplo, tengo un embrión masculino, un embrión que tiene un sexo cromosómico XY. En ese embrión se activa un gen, muy tempranamente, en la 6ª semana de ese embrión, se activa el gen formador del testículo. El testículo en un embrión masculino se empieza a formar en la 6ª semana. ¿Sabían eso? Es una maravilla. Todavía a lo mejor ni sabe que está embarazada, ya se está formando el testículo. Otra cosa importantísima, el testículo durante todo el embarazo es funcionante. ¿Qué quiere decir eso? Que produce hormonas. ¿Qué quiere decir eso? Que produce testosterona. El sexo gonadal del varón es la formación de un testículo. El sexo hormonal de un varón es la producción de testosterona. El sexo genital de un varón va a ser la conformación de genitales externos e internos del varón.
Y lo mismo podría decir de la mujer. Si a mí me llamaran como pediatra a ver a un bebito recién nacido, a una nursery, tengo que decir si es un varón o si es una mujer. Hagan una cosa que no sucede ahora nunca, pero que no se ha hecho ni una sola ecografía, por lo tanto no sabía si iba a tener un varón o una mujer, porque hoy el diagnóstico de sexo se hace muy temprano, cada vez más temprano. Pero hagamos que no sabía. Bueno, me llaman a mí a revisar a ese chico y yo le voy a decir, bueno, ha tenido un varón, ha tenido una mujer, mirando ¿qué? Los genitales. Por supuesto que las orejas son todas iguales. Entonces voy a mirar los genitales y le voy a decir, tiene un varón, tiene una mujer, qué sé yo. Ahora, ¿es lo único o es lo más importante los genitales internos o externos de ese chico? ¿O hay algún otro órgano o sistema que también ya está diferenciado y que está bien diferenciado? El cerebro humano. Uno se puede preguntar si el cerebro humano es unisex. Y la realidad es que el cerebro humano no es unisex. La llegada de las hormonas a las neuronas induce la feminización o masculinización del cerebro. ¿Cuándo llegan las hormonas? Y en el caso del varón llega durante todo el embarazo. Porque produce testosterona, la testosterona se distribuye por todo el organismo y llega al cerebro también. ¿Y qué importancia tiene que llegue al cerebro? Que se desarrollan determinados circuitos neuronales diferentes a la mujer. Porque en la mujer los ovarios se forman mucho después, alrededor de la 12ª semana, y el ovario en la mujer no es funcionante durante el embarazo, no produce estrógeno. Interesante. Entonces, la diferenciación en la concentración de las hormonas parece ser la base molecular de las pequeñas pero significativas diferencias sobre el cableado inicial innato del cerebro de varones y mujeres. Es interesante los estudios hechos en nursery sobre comportamientos de varones y mujeres, bien distintos, ya desde el mismo momento que nacen. El cerebro tiene una gran plasticidad a lo largo de la vida y estos circuitos neuronales, y bueno, se van como modificando y demás. Y lo más importante, o es muy importante la actividad neuronal personal. Lamentablemente no puedo explicar esto, porque esto es importante y da medio susto. Después, cuando hablemos de orientación sexual, a lo mejor puedo hacer un enganche con esto. Génesis de la estructura general dimórfica del cerebro. Estructura general dimórfica del cerebro. La estructura del cerebro de varones y mujeres es distinta. Y la génesis se ve en 3 momentos. Una, la etapa prenatal. La segunda, alrededor de los 2 años. Porque una vez que se produce el nacimiento, el testículo deja de producir hormonas. Y alrededor de los 2 años produce otra vez hormonas. Pero lo interesante es que los ovarios también producen hormonas. Y entonces se desarrollan una serie de grupos neuronales, de circuitos neuronales, bien diferentes en varones y mujeres. Por ejemplo, alrededor de los 2 años se intensifican o se desarrollan los cableados que tienen que ver con los centros del habla en las mujeres. Algo quiere decir. Mientras en los varones otros. Y después en la pubertad. En la pubertad el hipotálamo de la mujer se hace pulsátil. Las hormonas del hipotálamo empiezan a producirse en forma cíclica y las mujeres somos cíclicas. En lo físico, obvio, solamente todos sabemos cómo. Entonces, si tuviéramos que definir o hacer una pequeña síntesis, sexo masculino o femenino se relaciona con los aspectos biológicos. Se establece en la fecundación, el determinante es el padre, obvio. Les encanta a los chicos saber, a los varones, que van a ser el determinante del sexo de sus hijos. Les encanta y es así. Es el punto de partida para el desarrollo de la identidad sexual y posteriormente de la orientación sexual. Es decir, lo biológico tiene que ver en el desarrollo de la identidad y de la orientación.
¿Por qué? Porque somos una unidad sustancial de cuerpo y espíritu. No se elige y no se cambia. Y bueno, esto es un límite. ¿Alguno de los que está acá eligió ser varón o mujer? ¿Alguno de los que está acá eligió vivir? ¿Alguno de los que está acá eligió, qué sé yo, la Argentina siglo XX, XXI? ¿Los padres que tienen? No, las cosas más importantes no se eligen, no son dadas. Entonces alguno puede decir, ¿y entonces dónde está la libertad del hombre? Y la libertad está en la respuesta a aquello que le tocó y en hacer pleno aquello que le tocó. Sexualidad. Una cosa es sexo, otra cosa es sexualidad. Elemento básico de la personalidad, Un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor humano. Yo no soy mujer únicamente porque tengo pinta de mujer y órgano de reproducción femenino. Siento, me expreso, pienso, soluciono problemas, todo como mujer. Y el varón como varón, bien distintos uno con otro. Es una cosa fantástica esa. Abarca a toda la persona la sexualidad, por supuesto, y se desarrolla. ¿Qué quiere decir eso? Que pasa por distintos momentos. Y el desarrollo de la sexualidad, tiene momentos de mayor vulnerabilidad, como el desarrollo de cualquier aparato, sistema, órgano, lo que sea. Y habrá que tener una especial atención a los periodos de mayor vulnerabilidad del desarrollo de la sexualidad. ¿Y dónde están los periodos de mayor vulnerabilidad? Entre los 3 y los 5 años y en la adolescencia temprana. ¿Por qué en estos momentos? Porque son los momentos de mayor cambio. También, eso da para hablar mucho, es absolutamente imposible hacerlo. Identidad sexual. ¿Qué es identidad sexual? El sexo psicológico supone la convicción íntima, firme de pertenencia a un sexo determinado. ¿Cuánto se dan cuenta los varones cuándo se dan cuenta los chicos que hay mujeres y que hay varones? ¿A qué edad? ¿A qué edad hacen la distinción entre varones y mujeres? ¿A los 3? Bastante antes. La distinción entre varones y mujeres, que se llama discriminación. ¿Ves? Esa es una mala palabra. Hoy no se puede hablar de discriminación cuando discriminar significa discernir. El discernimiento entre varones y mujeres lo hacen los chicos a partir de los 18 meses. 18 meses, 24 meses. La cabeza de un chico de 18 a 24 meses está lleno de ¿qué? De papás y mamás. Entonces totalizan. Las mamás tales cosas, los papás tales otras. A los 3 años ocurre algo muy importante para el que dijo. Hacen la discriminación genital del sexo. Se dan cuenta que la conformación de varones y mujeres es diferente. Si en una sala de 2, en el Buen Molino, pusieran a todos los chicos desnudos, no pasa nada. Los ponen en sala de 3, se han despertado, lógico. Y ahí empiezan a hacer la identificación sexual. ¿Hacia dónde se tienen que ir dirigiendo? Ahora fíjense, para hacer el desarrollo de la identidad sexual, juegan un montón de dimensiones. Que sería lindísimo poder explicar esto, es absolutamente imposible. De todas maneras, yo puse la diapositiva para mostrarles que hay muchas dimensiones. Y que alguna de estas dimensiones sí puede no estar del todo adecuada. ¿Podría llegar a ocurrir? Claro que podría llegar a ocurrir. ¿Esto de quién es esto? Esto es de un libro de Aquilino Polaino que se llama Sexo y Cultura. Es un libro lindísimo, sencillo, fácil, y que les va mostrando todo esto. Importante la identificación precoz de niños con dificultad para socializar con los pares del mismo sexo. A veces rotulados o burlados. Alguna vez deben de haber visto, chicos, varones o mujeres que no pueden socializar. Chicos, entre los 3 y los 5 años. Tienen determinados rasgos esos chicos. Hay dinámicas familiares muy precisas en esos chicos, expresadas por madres muy sobreprotectoras, por padres distantes. La edad significativa para diagnosticar y para ver cuáles son los 5 años. Y hay que intervenir antes de los 11 porque es cuando entran en la pubertad.
Ustedes podrán decir, ¿y por qué nos está diciendo esto? Y bueno, porque hoy estamos en este auge de la disforia de género, con chicos cada vez más chicos que dicen, ay, bueno, este es un transexual. No han oído nunca decir esto. Cada vez más. Y ese chico lo que le está pasando es que necesita una atención especial que no la está teniendo. Y lo peor que le puede pasar es que se lo rotule, porque ya se lo pone en determinado lugar. Sobre todo, por ejemplo, dentro de los rasgos frecuentes, chicos que no les gustan los deportes cuerpo a cuerpo. ¿Existe o no? Montón. ¿Deja de ser varón? ¿Deja de tener la posibilidad de desarrollar una masculinidad segura? No. Porque eso sí es un estereotipo, y un estereotipo cerrado y que ha traído muchos líos. Hacer una descripción del varón a través de determinados rasgos. Tiene que, la masculinidad tiene que cumplir esto, la feminidad, esto. No todos se encuadran en eso. Entonces lo importante es que el chico se desarrolle a partir de lo que es. Le tocó determinados rasgos. Es un chico más sensible, que no le gusta esto, que le gusta aquello. Puede ser tan varón como cualquier otro y tan masculino como cualquier otro. Lo mismo con las chicas. Roles sexuales. Esto es viejo, se habla hace muchos años de roles sexuales. Parece que lo han descubierto ahora estos ideólogos de género. ¿A qué se refieren con los roles sexuales? Al conjunto de conductas y actitudes que, dependiendo de factores de muy diversa índole, configuran un estilo de comportamiento sexual propio de determinado género. Obvio que los roles sexuales están abiertos y son permeables al cambio cultural. Basta leer un poco la historia y demás para ver las distintas formas de manifestarse los varones y las mujeres, las distintas conductas y actitudes que han tenido. A esto llevan los estudios de perspectiva de género, y que es una forma de mirar cómo lo sociocultural de alguna manera importa y ha puesto sellos. Ahora también hay que tener en cuenta que hay algunos roles sexuales que no se pueden intercambiar. ¿Cuáles son? Los imperativos procreativos, aquellos que tienen que ver con la función de la procreación. Y ahí fíjense lo que dice Aquilino Polaino: la biología parece ser más tenazmente conservadora de la identidad sexual que la versatilidad comportamental y sociocultural. Para gestar un hijo, a los varones le compete determinadas funciones y a las mujeres otras, no hay vuelta. Ahí no hay cambio, no hay posibilidades de orientación sexual. ¿Qué es esto de la orientación sexual? Preferencia individual erótica por el varón o por la mujer. Dicho así en fácil, ¿qué es lo que despierta el impulso sexual? ¿Con quién se excita uno, con quién se excita otro? Y la orientación sexual se desarrolla, no se construye. Y no solamente se desarrolla, tampoco la orientación sexual es una marca de fábrica. Porque está esa idea, ¿no? Este nació así, nació así, se desarrolló así o se desarrolló así, que es otra cosa. Y en el desarrollo de la orientación sexual intervienen varios factores. Ahí yo les puse 4 factores. Hay una base biológica, lo que les decía antes. Estos circuitos neuronales y demás de varones y mujeres bien distintos. Y que esto va a ser a un desarrollo distinto de la orientación sexual. Y la forma de manifestar el impulso del varón y de la mujer, bien distinto. No tengo que dar mucho para eso, que decir mucho para que se entienda. La educación, obvio que la educación es importantísima. Fíjense, ese chico que tenía determinados rasgos y que no logró afirmarse en lo que es él, y que fue rotulado por sus profesores o rotulado por sus amigos y demás. Y a este ya se lo va inclinando hacia algún lado. La educación es importantísima. Fíjense, en esas dimensiones que yo les había puesto, hay una dimensión que dice la evitación de estereotipias. Como las madres y los padres a un chico de 3, 4 años lo corrige y le dice, mirá, esto no le corresponde a los varones, esto le corresponde a las mujeres, esto es para vos, esto para...
sin necesidad de coartarlos ni nada. Hoy con esto de déjalo ser, de todo, los están mareando a los chicos. Hace un tiempo, hace unos meses, estuve en una provincia importante, capital de provincia, en un colegio muy duro, y me habían pedido que hablara de homosexualidad. Yo le digo, ¿ustedes qué quieren? ¿El piquete en la puerta? Hablemos desarrollo de una sexualidad sana, no sé, se los cambia el título, no sé, pero hablamos de esto, de todos los factores que intervienen y demás. Y la importancia de educar al varón como varón, a la mujer como mujer, evitando determinadas cosas que no corresponden. Bueno, qué sé yo. Al día siguiente pregunto, le digo, ¿qué? ¿Me pueden decir qué les pareció? ¿O escucharon algo, comentarios de la charla? Bueno, comentario de la directora de jardín, una chica bárbara, y con una familia lindísima y todo. Bueno, después de la charla de anoche, no voy a permitir que los varones vengan con las uñas pintadas. Yo no podía creer lo que oía, ¿qué quieren que les diga? Una familia de 6 chicos, nadie se pintaba las uñas. ¿Por qué le permitía a los varones esa confusión? Comentario de la directora de primaria. Después de la charla de anoche vamos a tener que hacer algo con el gay de 3er grado. Ustedes se ríen, a mí me da ganas de llorar. Fíjense la rotulación. A ese chico lo están poniendo por un camino porque a lo mejor el chico no socializa con los pares del mismo ser. No sé qué le pasa. Pero la ignorancia, ¿no? A lo que lleva. La educación. La cultura. Y la cultura modela. Todos estamos modelados por la cultura. ¿Cómo es la cultura de hoy en referencia a la orientación sexual? Y la realidad es que es homosexualista. Se promueve o se ha promovido muchísimo la homosexualidad a través de todo. Homosexualidad masculina, homosexualidad femenina. Y si no, fíjense, determinadas propagandas. Hay una propaganda de un dentrífico, por ejemplo, ahora, me la pasaron hace poco y bueno. La promoción de los juegos lésbicos entre las adolescentes. ¿Es nuevo esto? No, esto es viejísimo. ¿Se da entre las adolescentes de nuestro ambiente los juegos lésbicos? Por supuesto que se da. ¿Son juegos peligrosos? ¿Son juegos neutros? ¿Son juegos inocuos? Uno se podría preguntar. Desde ya que son peligrosos. Pero qué importante que los adultos sepan dónde está el peligro. Porque si tienen claridad de dónde está el peligro, pueden neutralizar eso o le pueden decir al chico. ¿Y dónde está el peligro? Y el peligro está en la confusión que pueden provocar. Porque a través de esos juegos lésbicos la chica no se convierte en lesbiana, no. Ni la voy a rotular como lesbiana porque le dé besos en la boca a la amiga o porque se involucre, qué sé yo, con besos, abrazos, caricias, que están requete de moda hoy. No, pero la puede confundir. ¿Y dónde se produciría? ¿Por qué la podría confundir? Y porque eso le puede despertar una excitación sexual. ¿Por qué? Porque su impulso todavía no está bien terminado de desarrollar. Lo mismo en los varones, las experiencias con otros varones y demás, y que ellos mismos se autorrotulan. Eso ha existido siempre, pero ahora está muy incentivado. Y ahora está tremendamente incentivado esto de la bisexualidad. Que yo les dije así al pasar al comienzo, y eso a mí me... ¿Por qué? Y porque yo voy a muchos colegios. Y el equipo del Instituto para el Matrimonio y la Familia lo requieren permanentemente en colegios de distintos... Pero nos está pasando semanalmente con chicos de 14, de 15 años que se declaran frente a los otros. Antes el entorchado, ¿cuál era? Yo soy gay, qué sé yo. Ahora yo soy bisexual. Entonces yo unas veces con esto, una vez con aquel. Hace poco un chico de 14 años, un colegio de vicaría de educación. Los docentes no podían creer porque parece que buenísimo alumno y chico bueno. Entonces en el medio de la charla, fíjense, también para decir una cosa, yo soy bisexual.
La que estaba dando la charla no sabía para dónde correr. Y entonces le di un poquito de letra a ver qué explicara, qué era lo que te dice. No, pero yo no he tenido nunca relaciones, yo soy virgen. ¿De qué estás hablando? Y bueno, que por momentos me gustan las chicas, por momentos me gustan los varones, por momentos... Y eso es así. Por eso es una época de altísima vulnerabilidad. Y por eso los adultos tienen que tener la cosa bien clara para ayudar al chico a la reconfirmación de su sexo. Las experiencias propias, sí, las experiencias que cada uno le ha tocado vivir, y eso hace también al desarrollo de la orientación sexual. Fíjense cuando en la televisión aparece algún personaje de la farándula o demás que ha desarrollado una tendencia homosexual y que cuenta su historia. Y generalmente hay historia, generalmente hay violencia, hay abuso, hay una serie de cosas. Y fíjense lo que hace la aceleración de los tiempos. Estas iniciaciones tan precoces que se están dando en los adolescentes, en las chicas y en los chicos. Los adolescentes varones, eso está recontraestudiado. Adolescentes varones menores de 15 años, 1/3 de ellos no puede culminar la relación sexual. ¿Por qué? Por inmadurez. Y entonces eso ya les queda como que, bueno, ¿qué soy? O les podría llegar a ocurrir eso. Y a las chicas otro tanto, se sienten atropelladas por los chicos, estas cosas así improcedentes que se dan hoy. Y entonces se reclinan en las de su propio sexo porque se han sentido atropelladas. Todas estas conductas inapropiadas que se están dando, que están a la orden del día y que están tan promovidas desde los estamentos oficiales, porque es una vergüenza las cosas que se están, las campañas y demás que se están haciendo, y bueno, los resultados son estos. Identidad de género. Cuando yo estudiaba identidad de género. Hoy es otra la definición de identidad de género. ¿Y qué era? Consiste en asumir el sexo biológico en sus contenidos vivenciales y psicoemocionales. Es decir, lo biológico yo lo tengo que insertar. La internalización psicológica de los roles de género asignados culturalmente como expresión pública. Pero hoy vivimos la supremacía de los objetivos. Y entonces se ha hecho la redefinición de la identidad de género, que era lo que dije hace un rato. Y se muestra de esta manera. Y tenemos una ley. Y en esa ley, fíjense que es uno de los... yo no sé si es el único, no podría decir. Pero de los europeos seguro que no, que con solo ir y pedir el cambio de nombre, se le cambia la partida de nacimiento y se lo habilita al tratamiento hormonal y al tratamiento quirúrgico. ¿Y qué pasa con los menores? En esta ley hay un artículo dedicado a los menores. Para pedir la aplicación de la ley de identidad de género hay que tener 18 años. Si no tiene 18 años, los padres se tienen que firmar. Pero los padres, el chico, qué sé yo, está rebelde y se le dio por decir de que se siente mujer y qué sé yo. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar. Antes se pintaban el pelo de verde, bueno, ahora viene con esto. Y el padre o la madre saca zapateando. El chico puede, por un juicio sumarísimo, el juez va a resolver siempre a favor del chico, por el interés superior del niño. Y hay montones de chicos que están haciendo aplicación de la ley de identidad de género. Uno firmado por su papá y su mamá. Pero los que los padres no lo quieren, esto del interés superior del niño, mal entendido, porque ¿qué interés superior del niño? Fíjense lo que pasó a fin del año pasado. Se crean 20 centros de hormonización para trans y uno será para niños o niñas. En los hospitales de la ciudad de Buenos Aires hay centros de hormonización. Prácticamente en los hospitales pediátricos hay. El Ministerio de Salud de la provincia difundió hoy la creación de 20 consultorios para la realización de tratamientos de hormonización en poblaciones transgénero y la constitución del primer centro bonaerense especializado en niños y niñas trans, que comenzará a funcionar en los próximos días en el Hospital Ludovica de La Plata. Esto es de fin del año pasado, ahora se ha avanzado un montón.
Los invito a que lean, a Estelita también, se lo dejen en la carpeta, el que le interese se lo pide, que se lo mande. La ideología de género hace daño a los niños. Es una declaración del Colegio Americano de Pediatras desde el 2017. A los adultos y también, pero a mí me interesan los niños en este momento. Entre las cosas que dice, nadie nace con un género, todos nacemos con un sexo biológico. El género, la conciencia y sentimiento de uno mismo como hombre o mujer, es un concepto sociológico y psicológico, no un concepto biológico objetivo. Obvio. La creencia de una persona de que es algo que no es constituye un signo de pensamiento confuso, por lo menos un signo de pensamiento confuso. La disforia de género, ¿qué es disforia de género? Eso de sentirse lo que uno no es, eso sería disforia de género. Antes se llamaba trastorno de identidad de género, ahora se lo pone sobre ese rótulo de disforia de género. Es un trastorno mental, así reconocido en el DSM-5. Se lo reconoce como trastorno mental, Es un problema psicológico objetivo en la mente, no en el cuerpo, y debe ser tratado como tal. La pubertad, ¿qué es la pubertad? Cuando se despierta el hipotálamo, se estimulan a los ovarios o a los testículos y se empiezan a producir hormonas sexuales que producen todos los cambios propios del varón o de la mujer. 12 años, 13 años, 10 años, qué sé yo, cada uno según cuando se le despierta el hipotálamo. Miren, las cosas básicas que tiene que llegar a decir un colegio de médicos. La pubertad no es una enfermedad. ¿Y por qué dicen eso? Porque hoy lo que se hace es bloquear la pubertad, darle bloqueadores de la pubertad. Aquellos chicos que no saben muy bien qué, le bloquean la pubertad. ¿Para qué? Para que pase el tiempo y después darle las hormonas, supóngase si es una mujer que no está muy segura, le bloquean. ¿Por qué? Porque si produce estrógenos, va a haber cambios en su cuerpo femeninos. Va a ser desarrollo mamario, todo lo que le pasan a las mujeres, los cambios biológicos de la mujer o del varón. Entonces se la bloquea para después darle la hormona cruzada. Si se sigue sintiendo varón, y bueno, le doy testosterona, lo convierto en un varón y después lo curo. ¿Qué tal? ¿Qué cosa? La pubertad no es una enfermedad y los bloqueadores hormonales pueden ser peligrosos. Según el DSM-5, no lo dice el Colegio Americano de Pediatría, no, lo dice el mismo DSM-5. Hasta un 98% de niños y 88% de niñas con género confuso, que no saben que soy esto, que soy aquello, aceptan su sexo biológico tras pasar la pubertad en forma natural. Tienen ese momento de confusión. Se los apoya, y bueno, pasó la pubertad y ya está. Ahora, si yo los bloqueé, les di hormona cruzada y lo operé, lo reventé. Los niños que utilizan bloqueadores hormonales para reasignación de sexo necesitarán hormonas cruzadas al final de la adolescencia. Las hormonas cruzadas se asocian con riesgos para la salud. Las tasas de suicidio son 20 veces mayores entre los adultos que utilizan hormonas cruzadas y cirugías de reasignación de sexo. Condicionar a los niños a creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química y quirúrgicamente su propio sexo por el opuesto constituye un abuso infantil. ¿O no? Esto salió la semana pasada, 10 de octubre. ¿Dónde? En Religión y Libertad, www.religión y libertad. Londres estudia el aumento de un 2.496% en peticiones de cambio de sexo en niños y adolescentes. Miren si no es de loco lo que está sucediendo. ¿Y quién pide la investigación ante esta cifra de un aumento del 2.496% de pedidos de cambio de sexo? La ministra de Mujer e Igualdad de Inglaterra pide una investigación. Ella está con la ideología de género, pero dice, ¿qué está pasando acá? Entre el 2009 y el 2010
hubo 97 pedidos, 57 niños y 40 niñas. Entre 2017 y 2018 hubo 2.519 pedidos, 713 niños y 1.806 niñas. Y 45 de todos esos eran menores de 6 años. Típico, un chiquito que le encanta disfrazarse de princesa o al revés, y qué sé yo, y la padre, ay, bueno, sí, disforia de género. El incremento global es de 2.496, 1.150 en niños y 4.415% en niñas. A mí me llamó poderosamente la atención, mucho más en la mujer. Entonces yo pongo ahí, ¿epidemia o moda? ¿Es la epidemia de una enfermedad mental? Porque es una enfermedad mental. Pues una moda. Y la verdad que la cultura modela e introduce modas. Ustedes dirán, ay, bueno, pero nosotros estamos re lejos de esto. No, no estamos re lejos de esto. Miren, hace 5 años, estamos en el 2018. Hacía muy poco que había cedido la ley de identidad de género. A mí me tocó ir a un pueblito de 6.000 habitantes a 40 kilómetros de Río Cuarto, porque se festejaban, no sé, los no sé cuántos años del colegio parroquial, y bueno, me engancharon, no pude no ir. El representante legal del colegio parroquial, le pregunto cuando llego, ¿hay algún emergente en este colegio, algo que ha sucedido? ¿Qué sé yo? No, todo tranquilo, todo tranquilo. Bueno, qué suerte, dije yo, porque habían tomado el club del pueblo para mi charla. Yo dije, acá viene todo el pueblo, mejor que sepa un poco qué es lo que está pasando acá. Bueno, quedé charlando con el representante legal, que era el párroco además. Simpatiquísimo, muy bonachón, qué sé yo. Después de un rato largo me dije, usted me preguntó si pasaba algo bueno. En realidad tuvimos una situación. Dije, ¿cuál será? Porque siempre es mejor saberlo antes. No, tuvimos una chica que, bueno, ahora está en 5º año, pero bueno, este año, a comienzo de año, le planteó a los padres que ella no se sentía mujer. Ella quería ser varón. 2 hermanas, una ya se había recibido, esta en 4º o 5º, no me acuerdo. No, creo que ya estaba en 5º. Los padres la llevan a Río Cuarto, consultan a una psicóloga. En una entrevista le dice que tiene una disforia de género. Los padres le firman, porque tenía 16 años, hace el cambio de partida de nacimiento y después se fue a La Plata. Le digo, ¿y a qué fue a La Plata? Le sacaron las mamas. Para esto no pasaba nada en el colegio. Digo, pero qué notable, ¿y esto no trajo ninguna repercusión en el colegio? Y bueno, un poco, sí, un poco. ¿Y qué trajo? Porque yo no podía creer lo que me estaba sucediendo. Y bueno, los profesores. ¿Qué les pasaba a los profesores? ¿Cuál fue el problema con los profesores? Y que estaban acostumbrados a llamarla Florencia. Y a todos los chicos los llaman por su nombre, pueblo chiquitito, así. Y ahora hay que llamarlo Juan Cruz. Y no le sale a los profesores, lógico. Estaba de 1º grado la chica en el colegio. Le digo, ¿y cómo lo arreglaron? Y lo llama por el apellido, todos lo llaman por el apellido. Le digo, ojo, que va a decir que lo están discriminando. ¿Algún otro problema? Bueno, sí hubo otro problema con ejercicios físicos. Y me vinieron a preguntar, ¿en qué grupo lo pongo? ¿Y usted qué le contestó? Y que elija ella. Pobre, lo sobrepasaba totalmente la situación. Pueblito así, chiquitito. Eso cuando yo volví al instituto, yo todavía era directora del Instituto para el Matrimonio y la Familia, entonces le pedí a una socióloga que tenemos que pidiera en las distintas provincias, sobre todo las que tienen todo digitalizado y demás, la cantidad de personas que había, estoy hablando del 2013, 2014, que habían aplicado la ley de identidad de género. Me quedé muerta. Ustedes no saben la cantidad. En provincias que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Es una moda, ¿eh? Y esto cada vez nos va llegando más cerca.
fíjense cómo se mete estrategias de penetración y bueno, las leyes, la educación, las producciones literarias. Estos 2 libros fueron presentados en la Feria del Libro. Estos 2 libros me lo mostraron en el colegio Nuestros, porque a mí no me invitan de la villa no sé cuánto. Voy a colegios como el Buen Aire, colegios con familias. Y fíjense, George simplemente sé tú mismo, dice. Cuando la gente mira a George, ve un chico, pero George sabe que es una chica. Eso es para el 7º grado. Está de moda en este momento, ¿eh? Lo leen muchísimo las de 7º grado. ¿Y con eso qué hacen? Y van modelando, van haciéndole el cerebro, van haciéndole la cabeza. Y y también en un colegio del centro, me dice la directora el otro día. Fíjate que cuentos de las buenas noches para niñas rebeldes. Se presentó en la Feria del Libro. A las madres chochas. ¿Por qué? Porque las chicas lo leen destinado a chicas de 2º grado. 2º grado. Son historias de una página, nada más. Bien cortitas. Lindísimas las historias, pero dentro de esas historias está la historia de un travesti, de un transexual. No es travesti, transexual. No sé si es chica o varón, porque al final el libro, yo le saqué la foto, pero no la leía. Digo, pero las madres estaban chochas que entonces, ¿yo por qué lo digo esto? Y porque hay que estar recontratento, porque por todos lados se lo meten. Estos son 2 que están requete de moda, debe haber 20. Yo no he tenido tiempo de investigarlo, de ir a Cúspide o alguno de esos y pedir, debe haber de todo. ¿Cómo responder a este embate? ¿Probado esto o no? Entonces, estamos cercados por todos lados. Y bueno, ¿cómo responder a este embate en la familia, en la escuela, en la sociedad? Y yo creo que tiene que ser por todos lados. En la familia es fundamental. En la familia es donde el chico realmente se nutre. ¿Y entonces qué? Uno dice, hay que empoderar a los padres. ¿Para qué? Para que realmente den la educación que corresponde y sean claros y den los mensajes claros. Pero para eso los padres tienen que saber, se tienen que formar. Fundamental esto de la familia, ¿eh? Los padres son los que modelan. El colegio puede ayudar, puede hacer, pero lo más importante pasa por la familia, ¿eh? En todo, en el desarrollo de la identidad sexual, lo más importante pasa por la familia. En la escuela, qué importante que todo colegio tenga un proyecto de educación sexual integral. 2006 salió la ley, 2008 los lineamientos curriculares. ¿Saben la cantidad de colegios que todavía no tienen un proyecto? Y dicen, ay, vamos a tener que hacer algo, recién se despierta. Y después dicen, bueno, pero nos van a imponer. Sí, les van a imponer, pero si ni siquiera tiene lo propio. Y además sea hábil, no haga un proyecto que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Ponga los mismos títulos de los lineamientos curriculares y después lo llena con todo el speech suyo, no el del gobierno. De este gobierno y del anterior. Pero no todos han sido así. En la sociedad es necesario manifestarse, es necesario mostrar. Se están organizando marchas, se están organizando cosas. Educación sexual integral. Hay algunos todavía que están diciendo no a la educación. No, sí a la educación sexual. Los invito a que lean en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que ha sido tan controvertida y demás, hay todo un parágrafo, varios, son como 5 o 6, pero el título es Sí a la educación sexual. Son muy buenos, ¿eh? Reflexionenlos, búsquenlos, sí a la educación sexual, sí se necesita. Hay que ver qué le digo yo a través de esa educación sexual. Educación sexual personalista, personalizante, que lo ayude a desarrollarse y a completarse y a ser una mujer y un varón pleno, personalizada. Esto es lo que nuestros pastores hace muchos años, en un documento que se llama Educación y Proyecto de Vida, que es fantástico, promueven educación personalista, personalizada, personalizante. Metas claras y objetivos precisos, esto. Y la meta por dónde tiene que pasar, por alcanzar el pleno desarrollo de la condición sexual, que se desarrollen plenamente como varones o como mujeres. ¿Y qué implica todo esto?
Implica aceptación del propio ser sexuado, reconocimiento del valor de la masculinidad y de la feminidad, desarrollo de la identidad masculina y femenina, desarrollo de la orientación sexual, aceptación, valoración y vivencia de la reciprocidad varón-mujer. El varón para la mujer para el varón. La cooperación entre ambos. Esta es la maravilla a la que estamos llamados. No a estar cada uno parapetado en lo propio y mirando al otro como un adversario. Es una cosa muy loca. Metas, educar en el respeto y la aceptación de igual dignidad de varones y mujeres, obvio. Pero educar en el respeto y aceptación de las diferencias entre los varones y las mujeres. No se puede educar en el unisex, y es una mentira. Teniendo en cuenta las diferencias entre los mismos varones y las diferencias entre las mismas mujeres. Hay que tenerlo muy claro esto. Promover la educación integral de la sexualidad va de la mano de la educación general, no son compartimentos estancos. Promover el desarrollo de una personalidad armónica. Decíamos que la sexualidad es una característica básica de la personalidad. Si desarrolla una personalidad armónica, va de la mano de una sexualidad armónica. 4 cosas a desarrollar para una personalidad armónica: autoestima, autogobierno, empatía y asertividad. Son los mismos vocablos que emplea la contra. Madurez afectiva, obvio, rasgos de la cultura de hoy, individualismo e inmadurez afectiva. Nosotros tenemos que buscar la madurez afectiva de nuestros jóvenes, superar el egocentrismo, entender lo que es la oblatividad, la capacidad de convertirse uno mismo en don, establecer vínculos estables, etcétera, etcétera, todo lo que hace la madurez afectiva, vivir verdadera libertad, ejercer la responsabilidad. Miren si hay cosas para trabajar. Que los chicos puedan elaborar un proyecto de vida. ¿Qué pasa con nuestros adolescentes que flotan? No saben ni lo que van a hacer ni para dónde van. Hay que tener con qué elaborar un proyecto de vida. Y que en ese proyecto de vida se incluya en nosotros la posibilidad de formar una familia. A los adolescentes ofrecer propuestas superadoras a lo meramente higienista o preventivo. Es muy pobre. Fíjense, el Plan Nacional de Prevención de Embarazo No Intencional de los Adolescentes. Fíjense el término, embarazo no intencional en los adolescentes. Se ha presentado este Plan Nacional. Estamos en plenas campañas de educación sexual y de anticoncepción y demás. ¿Queremos eso nosotros para nuestros chicos? Propuestas superadoras a eso. Hay muchas instituciones que tienen propuestas superadoras. El Instituto para el Matrimonio y la Familia es una de ellas. Una de las tantas, no es la única, Hay varias universidades que tienen cosas muy buenas. Prioritario la formación y capacitación de padres y docentes, obvio. Y el que ya se formó, que se recicle. Porque la verdad es que la cosa uno lo va pasando por encima. Me pidieron los de Unidad Provida que les comente esto. Les dije que sí, que iba a poner una filmina al final. Somos una red de más de 150 organizaciones que nos unimos para defender las 2 vidas en el debate de legalización del aborto. Y hoy estamos trabajando desde una perspectiva personalista en torno a las propuestas de reforma de la ley de ESI. Varias de las organizaciones miembros llevan muchos años de trabajo en el tema ofreciendo capacitación a padres y docentes y elaborando material didáctico. Si querés sumarte para ser parte de este equipo, contactate con ese mail. Se necesita gente, se necesita masa crítica formada. Ellos están sacando una plataforma donde están todos los que la integran y cada uno muestra todo lo que tiene. Me parece bueno. Y esto también me parece interesante. En caso de que se esté impartiendo ideología de género en tu escuela, la de tus hijos, nietos o conocidos, antes de hablar o enfrentar al docente directivo responsable, asesórate con uno de los siguientes. Y hay otro que es del interior, por eso lo saqué, Prodesi. Prodesi asesora y acompaña tanto a padres como a directores y dueños de escuelas y colegios. Es un grupo de abogados. Porque a veces no saben qué hacer. ¿No saben qué hacer? Bueno, asesórese. Antes de hacer nada, asesórese.
o si no, Federación de Abogados por la Vida, que está en Facebook. Existen protocolos a seguir. En general no se aconseja llegar a la instancia judicial, que demora años, porque muchas veces hacen denuncias y se quedan en la denuncia, no sirve eso. Hay acciones posibles previas. Muchas gracias.